es anunciado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante esta semana nos hemos puesto delante de la presencia de Dios y creo que hemos permitido que Él vea lo más profundo de nuestro ser, y le pedíamos insistentemente que Él también nos ayudara a vernos a nosotros mismos tal y como Él nos ve, para que desde esta perspectiva nosotros pudiéramos dar una respuesta a la llamada que Él nos hacía, y que ciertamente era una llamada que no brotaba únicamente del azar, ni del deseo de cada uno, ni siquiera de la ilusión o de la curiosidad, cuanto del llamado auténtico que el Señor nos hace. Y por eso hemos venido haciendo un proceso, un recorrido, para poder llegar a un momento de decir: este llamado que el Señor me está haciendo es auténtico. No es algo que yo me invento, no es algo que yo solamente quiero, sino que es algo que me viene dado y que yo abrazo. Y que desde esta perspectiva lo tengo que hacer en clave de conversión, tal y como nos lo presentaba la primera lectura. El profeta Jeremías, precisamente, ¿verdad?, va a ser un hombre que constantemente va a transmitir la palabra de Dios, porque esta es su función. Pero es un hombre que va a asumir con todas las consecuencias su ministerio, su profetismo, el invitar al pueblo, a la ciudad, a la conversión. No significa simple y sencillamente no permitir que Dios descargue su ira contra aquella gente, sino significa encontrarse con un Dios absolutamente diferente de la imagen que ellos puedan tener. Un Dios que es capaz de conmoverse, un Dios que es capaz de perdonar, un Dios que es capaz de misericordiar, para que desde esta perspectiva el pueblo pueda tener esa experiencia, no solamente de un Dios lejano, sino de un Dios que hace historia con él y que forma parte de este pueblo a través de su perdón. Muchas de las veces nosotros somos incapaces de ver, ¿verdad?, y de comprender la lectura y las palabras de los profetas, no solamente de los profetas de la Sagrada Escritura, sino de los profetas de nuestro tiempo. Y constantemente, ¿verdad?, también quisiéramos apedrear, y también quisiéramos matar, y también quisiéramos acallar a aquellos que nos cuestionan en nombre de Dios, aquellos que nos hablan en nombre de Dios, y aquellos que de una o de otra manera tratan de acercarnos a Dios. Una palabra, un gesto, una actitud, una llamada de atención, ¿verdad?, que en clave evangélica se denomina corrección fraterna, pues no siempre es bienvenida. Y entonces ya, ¿verdad?, considero que si yo corrijo
al hermano Cristian, entonces el hermano Cristian me va a ver como un enemigo y no como un hermano, ¿verdad? Porque claro, dependiendo de qué tipo de fraternidad sea, pues no podemos entender que la corrección, ¿verdad?, es no simple y sencillamente un gesto de fraternidad, sino un gesto de humildad para quien lo hace y para quien la recibe. Ante esta realidad nosotros nos situamos con este trabajo que hemos realizado hoy y que ha sido de una o de otra manera como abrirnos a la novedad de Dios de una forma distinta. Abrirnos a la novedad de Dios ya no tanto desde lo que yo deseaba, sino desde lo que Dios deseaba de mí, y dejaba que Él mencionara mi nombre, dejaba que Él dejaba que Él me hablara y yo me permitía escuchar su palabra. ¿Para qué? Para responder. Se supone que ante el proceso que hemos venido haciendo, pues ya de una o de otra manera todos han respondido de alguna forma según la inspiración del Espíritu Santo. Pero es importante un punto para los que aspiran a este estilo de vida y para los que ya la hemos abrazado. Sí, lo importante precisamente de una llamada vocacional no es a hacer cosas, sino a ser discípulos. Hoy que celebramos precisamente la fiesta de Santa Marta, en primer lugar elogiamos a nuestras madres, esas mujeres incansables, trabajadoras, que siempre están empeñadas en el bien de toda la familia. Viene al recuerdo, ¿verdad?, de nuestro corazón los hermanos que con tanto amor, que con tanto cariño se dedican al trabajo doméstico en nuestros conventos, en nuestras fraternidades, y que esto hace posible que otros podamos vivir una vida de alguna manera pues más entregada al reino, pero que cuando nosotros descubrimos la dinámica del trabajo, que es propia de nuestro estilo de vida y que es propia de las constituciones, ¿verdad?, del estilo de vida de los hermanos menores capuchinos, no podemos menos que elogiar y dar gracias a Dios por la oportunidad que nos concede precisamente el poder trabajar por nuestros hermanos. Pero no hemos de perder de vista que hemos sido llamados a ser discípulos. Y el discípulo es el que está a los pies del maestro, como estuvo María. Entonces, Jesús no es que rechace la actitud de Marta y no es que sobreponga por todo, ¿verdad?, la actitud de María. No, simplemente Jesús está poniendo de relieve una actitud cultural de su tiempo. En primera, ninguna mujer podía ser discípula de un maestro. Y en segunda, menos podía dejar los trabajos, los quehaceres, ¿verdad?, del hogar, los quehaceres domésticos, para ir a plantarse a los pies de un maestro. Entonces, esto es algo muy importante en el contexto cultural, ¿verdad?, de este texto. Pero ante todo y sobre todo nosotros sabemos que lo que hagamos, nos dice San Pablo, de palabra, de obra, que todo sea en nombre de Jesús y que todo sea para mayor gloria suya y bien de nuestros hermanos. El pretender abrazar un estilo de vida, ¿verdad?, que tiene como centro el encuentro diario y constante con Jesucristo a través de nuestra vida de oración. Y esto es algo que no debemos de dejar por ninguna circunstancia. Siempre hemos de buscar el momento de estar a los pies del Maestro sin descuidar nuestras obligaciones, para que de esta manera podamos ser fieles a lo que Dios nos está llamando y fundamentalmente a ser sus discípulos. Hoy pues, que de una o de otra manera vamos cerrando ya este ciclo, vamos cerrando ya este proceso, ponemos delante de Dios todo lo vivido durante esta semana, especialmente durante este día, y abrimos, ¿verdad?, el nuevo proceso de nuestros anhelos, de nuestros deseos, pidiendo por intercesión de la Santísima Virgen María, la discípula, la primera discípula fiel, que ella nos acompañe en este nuevo caminar.